Gracias, Señor, por el día tan lindo de hoy. Gracias, Señor, por la vida y la salud. Gracias, Señor, por el día tan lindo de hoy. Bendiciones de nuevo para todos. Espero que en esta noche el Señor nos permita tener una noche de estudio bendecida, que podamos aprender grandemente de su palabra. Continuamos con este tema del cual hemos tenido ya 4 lecciones. ¿Cómo podemos entender todos? Me faltó agregar la palabra todos ahí, pero ¿cómo podemos entender todos la Biblia por igual? Una vez más debo decir, el mundo religioso de hoy está sumamente dividido, y parte de esa división es porque aparentemente cada quien interpreta la Biblia como mejor le parece. ¿Creen ustedes que Dios haya diseñado su palabra, la Biblia, con la intención de que cada ser humano la interprete a su forma? Claro que no. Dios nos ha dado su voluntad revelada en una enciclopedia, voy a decirlo de esta forma, en una enciclopedia de 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo Testamento, 66 libros en total, escrito aproximadamente por 40 hombres diferentes en tiempos diferentes, pero estaba en la intención de Dios, en la mente de Dios, que todos los seres humanos entendiésemos la Biblia por igual. ¿Por qué hoy en día esto no es posible? Es parte de la razón del por qué estamos tratando de tener este estudio todos los miércoles por la noche. Las primeras 4 lecciones, ¿alguien recuerda de qué estuvimos hablando? En las primeras 4 lecciones, ¿cómo podemos entender la Biblia por igual? ¿Recuerdan que hemos pasado 4 lecciones hablando acerca de este tema ya? ¿Cuál es la primera clave para que toda la humanidad pueda entender la Biblia por igual? Dijimos en la primera, en la segunda, en la tercera y en la cuarta clase, dijimos que para entender la Biblia todos por igual es necesario que afirmemos que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Por qué el mundo está tan dividido? Porque parte del mundo, parte de la humanidad, simplemente no cree que este libro sea la palabra de Dios. Algunos dicen que es un libro de ética, es un libro de historia, es un libro que contiene buenos principios, es un libro, algunos dicen, de autoayuda, es decir, este libro nos puede ayudar en mucho en nuestra vida diaria, pero está muy lejos de ser la palabra de Dios. Recuerdan que consideramos algunos aspectos donde incluso algunas personas religiosas consideran que algunas partes de este libro son inspiradas, algunas partes de este libro son palabra de Dios, pero otras no. O sea, está el extremo totalmente opuesto de los ateos, quienes dicen esto no es palabra de Dios. Parece que hay un punto medio de aquellos que dicen algunas cosas son palabra de Dios, otras no. La mente humana se introdujo aquí, porque esto, como fue escrito por hombres, tiene pensamientos de hombres. Y está el otro extremo, digo, el conservador, que creo somos todos nosotros, que afirmamos, y voy a decir ciegamente, que esto es palabra de Dios. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, cada palabra que hay en este libro es inspiración de Dios. ¿Cuál es el texto principal que hemos usado para este estudio? ¿Recuerdan? Por cierto, hemos terminado cada clase con, con ese texto. ¿Les ayudo? Segunda de Timoteo. ¿Qué capítulo?
Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 16 al 17. Algún valiente que lo quiera decir de memoria, no que lo lea. Para leerlo hasta yo lo puedo leer. No, tiene que ser de memoria. Leído hasta yo, ¿verdad? Muy fácil. ¿Alguien lo recuerda? ¿Qué le dice Pablo al joven Timoteo en ese texto? Verso 16. La primera palabra del versículo. Antes de eso. ¿Eso es lo que dice el verso 16? Ajá. Ok. Ok, no. Está bien. Valga la aclaración. No está leyendo lo de la Biblia, está leyendo lo de la presentación que yo... Son bromas. Sí, hermana. Mejor léalo todo, sí. ¿Qué dice? ¿Qué dice la presentación? Oh, ya se salió. Adelante. ¿Alguien más? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Gracias. ¿Cuánta escritura es inspirada por Dios? ¿Cuánta? Pablo le dice a Timoteo que toda, desde el principio hasta el fin. Así que, bueno, prácticamente estoy haciendo un resumen de lo que hemos visto hasta ahora. Primera, ¿cómo podríamos decirlo? Primera clave para que todos podamos entender la Biblia por igual, afirmar que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Ok? Hoy vamos a empezar a ver la segunda clave o la segunda razón. No se pierdan con la clase, está la quinta clase, pero es la segunda razón que vamos a considerar. Y esa es, como usted tiene en la presentación, para entender todos la Biblia por igual, necesitamos reconocer que se puede entender por igual. No es una contradicción lo que estoy diciendo. Muchos afirman hoy en día la Biblia no se puede entender todos por igual, es imposible. ¿Cómo es posible que aquí en Estados Unidos o vamos a decir, en Occidente la entendamos igual que en Oriente? Si en Oriente tienen otra cultura, tienen otra forma de vivir. Vamos a ver, los orientales, llámense los chinos, los japoneses, tienen sus propias deidades, sus propios dioses, tienen su propia cultura. Es imposible. Pero es realmente imposible. Vuelvo al punto, hermanos. ¿Realmente Dios nos habrá dado un libro para que cada quien lo entienda como quiere, o es posible que todos la entendamos por igual? Creo que este es el punto que quiero que vayamos poniendo en nuestra mente desde ya. ¿Podemos entender la Biblia? Vea que voy fraccionando la clase. ¿Es posible entender la Biblia? Ya no estoy diciendo todos por igual, no, estoy haciendo la pregunta más pequeña. ¿Es posible entender la Biblia? ¿Sabe qué me he encontrado yo? Digo, en estos años de ministerio, personas que me han dicho que no leen la Biblia o que no estudian la Biblia porque la Biblia es imposible de entender. La Biblia no se puede entender. La Biblia es muy difícil de entender. Entonces yo les estoy haciendo esta pregunta en esta noche. ¿Se puede entender la Biblia? O debería preguntarlo de otra forma. ¿Hay partes de la Biblia que son más difíciles de entender que otras? Claro que sí, ¿verdad que sí? Hay textos, hay libros incluso. Usted va a Daniel, pronto vamos a estudiar Daniel.
manera de anuncio. Estamos preparando ahí un estudio de Daniel. Usted va a Daniel, por ejemplo, capítulo 9, capítulo 10, y usted dice, Dios mío, ¿qué es esto? Nadie puede entender esto. Usted va a Apocalipsis, los sellos, las trompetas, las bestias, que tantos cuernos, que esto y que lo otro, y que la gran serpiente y el milenio. El diablo va a ser suelto por 1000 años y cuándo va a pasar. Todo ese tipo de situaciones, de temas, son un poquito más complicados que otros. Pero sería eso razón para decir, la Biblia del todo es imposible de entender. ¿Creen ustedes que los niños entienden la Biblia, hermanos? ¿Sí? Los niños entienden la Biblia. O sea, no estoy diciendo que los niños, perdón, sean más inteligentes que nosotros, ¿no? Pero digo, si un niño la puede entender en los aspectos más básicos, por supuesto que nosotros también. Fíjese, vivimos o estamos en una era de escepticismo y división religiosa por la sencilla razón de que la gente no está estudiando la Biblia. Yo quiero que ustedes me ayuden en esta noche, que hagamos una lista. Hermanos, ¿por qué creen ustedes que la gente no está estudiando la Biblia? Y fíjense que digo estudiando, porque leerla es muy fácil, es muy fácil. ¿Han encontrado ustedes o han visto en algunas congregaciones o incluso en internet, incluso esta aplicación de la Biblia que muchos usamos en el teléfono, nos invitan a leer la Biblia en un año? Hay planes de lectura de un año donde usted puede completar la Biblia entera en un año. Eso cualquiera lo hace. Cualquiera puede leer la Biblia en un año, pero leerla no es lo mismo que estudiarla. Estudiarla no es lo mismo que entenderla. Y estudiarla y entenderla no es lo mismo que aplicarla en la vida diaria. ¿Por qué creen ustedes, mis amados, que la gente no está estudiando la Biblia? Par de opiniones por ahí. Hermana, perdón. No les interesa. ¿Y por qué creen ustedes que no les interesa? Salud, hermana. ¿Por qué a la gente no le interesa estudiar la Biblia? ¿El conformismo? ¿El ego? ¿El yo? ¿Qué más? Perdón, Martita. Porque hay muchos predicadores. Ándele. Eso me sirve, lo que usted acaba de decir, me sirve para compartirles lo siguiente. ¿Han escuchado ustedes acerca de la Gran Biblia? ¿No han escuchado acerca de la Gran Biblia? Bueno, les voy a dejar de tarea. Yo casi nunca dejo tarea, ustedes saben. Pero todos ustedes tienen smartphones, todos ustedes tienen, o la gran mayoría tienen al menos una computadora en casa, internet. Vayan a Google y busquen la Gran Biblia. Y van a ver lo que se van a encontrar. En esta época de la Edad Media. O sea, veámoslo de esta forma. Hoy es muy fácil adquirir una Biblia, ¿cierto? Está prácticamente traducida a todos los idiomas del mundo. Digo prácticamente porque faltarán algunos. Pero hoy es muy fácil tener una Biblia en la mano. En la Edad Media, en esos años 1300, 1400, antes de que se inventara la imprenta, porque de nuevo, hoy es muy fácil, con la tecnología, la imprenta, hacer una Biblia, pues no tomará un día imprimir todo esto, pero en ese tiempo que no existía
la imprenta como tal, me puse a investigar y encontré acerca de la Biblia encadenada. La Biblia encadenada. Literalmente, como no era tan fácil producir una Biblia, se estima que en ese tiempo se hacían de piel de cabra, piel de oveja, piel de oveja. Y se estima que producir una Biblia en su totalidad costaría la vida de 250 ovejas y muchas, muchas horas de trabajo y mucho, mucho dinero. Costaba mucho dinero crear una Biblia. Entonces, ¿qué pasaba? Fíjese qué interesante. Solamente los burgueses, los que tenían gran dinero, podían permitirse tener una Biblia en casa, porque era muy costoso. Las iglesias, y especialmente la católica, tenía la Biblia encadenada al púlpito. Se dice que era por varias razones. Una de ellas, para que no se la robaran. La segunda, para que la gente no tuviese acceso a leerla. Es decir, la gente se quedaba nada más, como dice usted, Marta, con lo que decía el sacerdote. Nadie se preocupaba en tener una Biblia en casa, número uno, porque era muy cara tenerla, los pobres no podían permitírselo, y en segundo lugar, aunque pudiesen permitírselo, eran analfabetos, eran gente que no sabían leer. Entonces, ¿cuál es la razón de tener un libro en casa si yo no sé leer? Entonces, ustedes, si buscan en Google la Gran Biblia o ponen la Biblia encadenada, se van a encontrar ahí muchas fotos, se van a encontrar parte de esta historia que les estoy diciendo. La Biblia encadenada, donde solamente, vamos a decir, el sacerdote o el predicador X podía utilizarla, y la gente se quedaba con lo que aquel predicaba desde el púlpito. Hoy en día, aunque ya la Biblia no está encadenada al púlpito y es muy fácil, muy accesible tener una Biblia, parece que la gente no quiere ir a la Biblia. La gente no quiere estudiar la Biblia. Y la pregunta que hoy estamos haciendo es, ¿por qué? ¿Por qué si es tan fácil? ¿Por qué si es tan barato tener una Biblia? Digo yo barato, ¿no? Una buena Biblia costará $50. Digo, una Biblia de estudio con referencias. Si ya usted quiere algo más profesional, entonces usted se compra algo más de 100, 150. Y si usted es un apasionado por estudiar la Biblia, se va a comprar un diccionario de referencias aparte que cuesta casi lo mismo, 100, 150. Pero ¿por qué la gente no quiere estudiar la Biblia? Tenemos ese problema hoy en día. Muchos se están quedando, digo, los más conservadores se están quedando con lo que el predicador dice desde el púlpito, y para ellos, sé que ustedes son la excepción quizás, o los que me están escuchando hoy, pero muchos creen que estudiar la Biblia es quedarse con lo que el predicador les dice el domingo desde el púlpito y desde la clase. Y si realmente queremos crecer en la vida espiritual, 3 horas a la semana no será suficiente. Necesitamos estudiar la Biblia. ¿Ok? Necesitamos estudiarla. Yo no estoy en sus casas. Solo ustedes y el Señor sabrán cuántas veces al día toman ustedes la Biblia o cuántas veces a la semana. Pero no hablemos de nosotros, hablemos del promedio de la gente en general. ¿Por qué la gente no está estudiando la Biblia? Por ahí dijeron orgullo, ego, ¿qué más? Pereza. No tengo tiempo. ¿Han escuchado ustedes esa? No tengo tiempo. ¿Qué me dicen acerca de esta? A ver si de pronto será una razón. Al final, la gente no abre este libro porque sabe que este libro los va a condenar. Saben que este libro les va a acusar de alguna forma de vivir en la que ellos están viviendo, alguna forma de actuar. Y como son personas que, digo,
No les gusta que le digan nada. Es decir, si yo estoy viviendo en adulterio y yo sé que la Biblia condena el adulterio, pues si la voy a leer me va a estar acusando todo el tiempo. Mejor no leerla, ¿cierto? Si yo soy un ladrón y sé que la Biblia condena el robo, pues mejor no leerla. En el fondo, quizás algunas personas saben que este libro los va a condenar y es mejor no leerlo. De pronto puede ser una razón, ¿verdad que sí? A mí me impactó, hermanos, grandemente este aspecto histórico de la Biblia encadenada. Porque en ese tiempo, imagino, muchos querían tener acceso a la Biblia y no podían. Hoy nosotros tenemos acceso a la Biblia, pero no queremos estudiarla. ¿Qué dijo Jesús? En Juan 5:39, les ayudo. Dijo Jesús, escudriñad. Ahí están recitándolo entre labios. Dice Jesús, escudriñad las escrituras. Juan 5:39, por si gustan tomar nota. Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas, las escrituras, son las que dan testimonio de mí. Decir, aquí, en este libro, está la vida eterna. Lo único que yo tengo que hacer es escudriñarlo, es decir, estudiarlo, sumergirme en él. Paréntesis. No quiero dejar en evidencia a nadie. Paréntesis nada más. Pregunta. ¿Han encontrado provechoso defendiendo juntos nuestra esperanza? ¿Han seguido las transmisiones? Ahí se las dejo. El trabajo que yo hago es principalmente para mi congregación local, para ustedes. Yo espero que ustedes tomen ventaja del trabajo que hacemos. Primero es para ustedes, después para todos los que nos escuchan desde otros lugares. Pero es primero para el crecimiento local. Defendemos juntos nuestra esperanza cada lunes. Es una cita que tenemos o nos perdemos en los quehaceres de la vida. No me pueden regalar una horita a la semana, les pido, para que me ayuden a defender la esperanza. ¿Ok? No porque sea yo, obviamente. No, es por el tema. Es por el tema que compartimos ahí. ¿Cómo vamos a defender la esperanza si no la conocemos? ¿Ok? Muy bien. Vamos a ir un poquito avanzando, hermanos, a ver si podemos llegar al final de esto. Fíjese, ¿por qué la gente no estudia la Biblia? Fíjese la primera razón que les comparto en esta presentación. Algunos son indiferentes a la Biblia, no están interesados en ella y no les importa si es verdad o no, y por lo tanto rechazan completamente su enseñanza. Creo que alguien lo dijo esta noche en los comentarios, no les importa. ¿Por qué hay gente que no estudia la Biblia? No les importa. Así hay que decirlo. No les importa lo que ahí diga. No les importa si es verdad o no. No les importa en lo absoluto su contenido y vaya, ¿para qué estudiar algo que no me importa? ¿Verdad? ¿Cuántos de aquí saben francés? Porque sé que todos somos bilingües aquí, todos hablamos español e inglés, todos. Mal o bien, pero lo hablamos. Somos bilingües. Pero ¿alguien sabe francés? Mandarín, chino mandarín. ¿Alguien sabe chino mandarín? ¿Por qué no estudia chino mandarín usted, Marta? No le interesa, ¿cierto? No le interesa. Por eso tampoco he estudiado chino mandarín, porque yo digo, ¿y para qué voy a ocupar yo chino mandarín? ¿Para leer las instrucciones de lo que compramos en Amazon? No. O sea,
todo viene de China, ¿no? Pero nunca voy a viajar a China. No me interesa aprender mandarín. Pero cuando a uno algo realmente le interesa, le apasiona, usted busca, se educa, pregunta, va al internet, hace lo que sea por aprender, perdón, eso que le interesa. ¿Estamos deseosos de aprender la verdad del Señor? ¿De dominar? ¿De ser un erudito de la Escritura? Vea lo que dice Mateo capítulo 13. Vamos a tocar la Biblia. Esto no podría ser una clase bíblica si no tocamos la Biblia. Mateo capítulo 13, versículo 15. Necesito que alguien me ayude porque ya se me está agotando el combustible. Mateo capítulo 13, versículo 15. Pero voy a pedirle, perdón, al que lo quiera leer, que lo lea desde el versículo 14. Amén. Qué interesante, gracias Marta. Fíjese qué interesante este versículo. Palabras de Jesús. Estaba hablando con sus discípulos que se acercaron a Jesús y le preguntaron por qué le hablaba a la gente por medio de parábolas. Oye, por Jesús, ¿por qué les hablas a ellos por medio de parábolas? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Verso 11. Le dijo, a ustedes les es dado saber los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. O sea, la respuesta de Jesús es clara. A ellos hay que hablarles como de una forma figurada, hay que hablarles en parábolas. No puedo decirles la verdad directamente. ¿Por qué? Porque aún viendo, no ven. Eso parece ser contradictorio en el idioma español, ¿verdad? Viendo, no ven. Y oyendo, no oyen. ¿Qué es lo que quiere decir Jesús aquí? Por cierto, lo que hace Jesús acá es explicar simplemente que se cumple la profecía de Isaías, que es lo que acaba perdón, de leer Marta. Profecía del profeta Isaías, de oído oiréis y no entenderéis. Y viendo veréis y no percibiréis. ¿Por qué? ¿Por qué sucede ese fenómeno? Dice el verso 15, el corazón de este pueblo se ha engrosado. O sea, el corazón del pueblo de Israel literalmente se había y se hacía más grueso cada día. Y no se refiere al corazón físico que bombea sangre, sino al corazón espiritual. Hay gente, igual que Israel, hay gente que oye y no entiende. Hay gente que por más que vea, no entenderá. ¿Por qué? Porque su corazón espiritual está duro como una piedra. Se ha engrosado. Vea lo que dice el texto, verso 15. Y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. ¿Por qué hay personas que no pueden ser sanadas por Dios? Siguiendo el orden inverso de este versículo.
Porque no se han querido convertir al Señor. ¿Y por qué no se han querido convertir al Señor? Dice Isaías. Porque no quieren entender con el corazón. ¿Por qué? Porque han cerrado sus ojos y han cerrado sus oídos. Casualmente lo que Jesús describe aquí es lo que está pasando en el mundo de hoy. La gente no quiere estudiar la Biblia. ¿Cuál es el primer paso del plan de salvación de Dios? Oír. ¿Oír qué? La palabra. ¿Quién dijo eso? Déjelos, hermanos, déjelos que también participen. ¿Cuál es el primer paso del plan de salvación? Es decir, Dios quiere salvar a toda la humanidad, claro está. ¿Cuál es el primer paso? Y no me digan que la fe, porque no es la fe. El primer paso del plan de salvación no es la fe. Querer ser salvo. Muy bien. Cuando uno quiere ser salvo, eso lo va a llevar a uno a hacer ¿qué? Estudiar la palabra. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. ¿Cuál es el primer paso del plan de salvación? Querer oír. Querer escuchar, oír la palabra de Dios. Y dice el texto que la fe viene por el oír, es decir, la fe nace en el corazón de una persona que está dispuesta a oír. No cualquier discurso, no cualquier papanatas, no cualquier disertador ahí, no, oír pero la palabra de Dios. Cuando la escucha de corazón sincero, esa palabra produce en la vida de la persona fe, y la fe lo va a llevar o la va a llevar a esa persona a tomar decisiones en su vida. Lo va a llevar a reconocer, sí, soy un pecador, necesito cambiar, y va a cambiar. Sí, soy un pecador y necesito el bautismo, voy a bautizarme y voy a vivir para Dios. Eso no va a suceder, hermanos, amigos, eso no va a suceder. Dios no puede, escúcheme con atención lo que le voy a decir. Dios no puede. Fíjese la afirmación que estoy diciendo. Hay algo imposible para Dios. Dios es todopoderoso, ¿verdad? ¿Han escuchado ustedes eso? Dios es todopoderoso, Dios todo lo puede. Pero hay cosas que Dios no puede hacer. ¿Sabían ustedes? Hay cosas que Dios no puede hacer. Dios no puede mentir. Es lo que dice Hebreos capítulo 6. Dios no puede mentir. Es imposible que Dios mienta. Y no voy a darles una predicación de esto, pero otra cosa que Dios no puede hacer es que Dios no puede salvar a una persona que no esté dispuesta a escuchar su palabra. ¿Me sigue? Algunos quieren pensar que Dios va a salvar a todo el mundo. Él quiere salvar a todo el mundo, pero no podrá salvar a todo el mundo. ¿Por qué? Porque en su misma palabra Él ha dejado establecido los requisitos para alcanzar la salvación. Estamos diciendo en esta noche, primer requisito para ser salvo, querer oír lo que en este libro está. ¿Qué pasa cuando una persona dice, yo no quiero estudiar la Biblia, no me interesa? Hoy en mi país andamos de puerta en puerta predicando el Evangelio, algo que es muy difícil hacer aquí en los Estados Unidos. Y allá andamos tocando puertas buenas, venimos de parte de la Iglesia de Cristo, queremos invitarle a nuestras reuniones y queremos ofrecerle un estudio bíblico aquí en su casa a domicilio. ¿Tiene tiempo? Algunos de ellos nos dicen, jálese de aquí, fuera de aquí, vago, busque qué hacer, busque cómo ganarse la vida. Algunos les han tirado agua caliente, sí, les han tirado agua caliente, váyanse de aquí. A otros les han escupido. Otros que son más educados nos han dicho, no, gracias, no me interesa.
Digo un poco más educado, ¿verdad? Gracias, no me interesa. O gracias, ya tengo mi congregación, ya voy a otro lugar, lo que sea. Pero lo que me he encontrado en todos estos años de ministerio es que hay personas que cierran sus oídos y cierran sus ojos. Es lo que dice Jesús. Una persona no quiere estudiar la Biblia, sencillamente está negándose la posibilidad de alcanzar la salvación. Así de triste es. En segundo lugar, les comparto aquí, ¿por qué la gente no estudia la Biblia? En segundo lugar, no se dan cuenta de la importancia de la Biblia y ven otras cosas como más importantes. Es decir, si usted tiene la posibilidad de mirar la telenovela y estudiar la Biblia, ¿qué escogería usted? Digo, la respuesta es obvia, puesto que están aquí aguantándome en esta noche, ¿no? Obvio que ustedes desean estudiar la Biblia, pero si usted le ponen a escoger o a una persona le ponen a escoger entre ir al cine a mirar una película y pasar una hora, hora y media o incluso 2 para recibir a un predicador en su casa, muchos ni siquiera tienen que pensarlo. Ni siquiera tienen que pensarlo. Ellos no ven esto importante. Muchas personas no ven esto importante. ¿Qué dijo Jesús en Mateo capítulo 5, verso 6? Ahí mismo en Mateo. Sermón de las bienaventuranzas. ¿Qué dijo el maestro? Mateo 5, 6. Adelante, hermana. Amén. ¿A qué se refería Jesús con esas palabras? Bienaventurados, dichosos, felices, contentos los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿A qué se refería el maestro? ¿Alguno de ustedes ha sentido hambre en algún momento? ¿Cuántas veces al día sentimos hambre? ¿Cuántos como que se despiertan de madrugada, el estómago los despierta? O sea, a veces el estómago ni siquiera nos deja amanecer, despertar, y ya le suena a uno el estómago. Lo primero que queremos hacer en la mañana es desayunar, tomarnos un café, comernos unos huevos revueltos con jamón, tocino, pan, tostadas con mantequilla, no sé, unos tacos. ¿Qué más? Arroz. Un gallo pinto con natilla, queso, como troqueros. Desayuno de troqueros. ¿Ah? ¿Se imagina que sintiéramos ese mismo deseo espiritualmente hablando? Oiga, no puedo levantarme o comenzar a hacer mis labores del día porque tengo que leer una porción de la palabra de Dios. Espero que me entiendan. Ustedes ya me entienden. Yo con mucha disposición les envío el devocional de cada día. Digo, de nuevo, lo hago para ustedes. Yo espero que se tomen el tiempo de escuchar 5 minutitos. Pero, ¿se quedan ustedes realmente solo con eso durante el día? ¿O hacen ustedes su propio devocional, su propia lectura? Hambre y sed de justicia. ¿Cuántos aquí han tenido sed? Pero esa sed, que usted siente su lengua seca. A los que somos deportistas y nos levantamos cada mañana a hacer nuestros matutinos, terminamos fundidos. No se crea, hay que invertirle al cuerpo, claro. Tener este físico no es fácil, claro, hay que trabajarlo. Queda uno muerto. Yo termino de hacer mis ejercicios, meto al jacuzzi, descanso, para relajar los músculos. No, son bromas. No más que termino ya quiero tomar agua. ¿Qué sería nosotros sin agua? A mí me llama la atención que Jesús menciona aquí 2 aspectos que son necesarios para la existencia de la vida. O sea, nosotros no podríamos vivir
Nos moriríamos si no comemos. Nos moriríamos si no tomamos agua. Algunos se van por los Red Bull y sustitutos del agua, ¿verdad? Y gaseosas y otras cosas, pero no, el agua es lo que ocupamos. Sin comida y agua morimos. Y dice Jesús, yo quiero, dice Jesús, personas que tengan esa misma hambre y sed, pero de la justicia que viene de Dios, es decir, de su palabra. ¿Será que sin esto nosotros moriríamos? Usted literalmente seguro me va a decir, no moriríamos. Cientos, miles, millones de personas viven sin la palabra de Dios y andan caminando como si nada. Uno no se muere por no estudiar esto. Pues precisamente no la ha leído. Porque dice Jesús que si permanecemos en nuestros delitos y pecados, en ellos moriremos. Es decir, se habla de una muerte espiritual. Sin este libro, espiritualmente, morimos. Quiero avanzar. Siguiente razón. ¿Por qué la gente no estudia la Biblia? Saben que la Biblia condena su condición espiritual, como ya les mencioné hace un momento, y en lugar de cambiar, porque saben que si leen la Biblia los va a invitar a cambiar, en lugar de cambiar, satisfacen su conciencia evitando las Escrituras. ¿Qué dice Santiago 1:25? Otro que me busque, por favor, Proverbios 5, verso 21. 21, perdón. Proverbios 5:12 y otro Santiago 1:21. ¿Abril quiere leer? Proverbios, ok. Y Marta va a leer Santiago. Muy bien. Primero Proverbios. ¿O Quique? ¿Quique quiere Santiago? ¿Sí? Bueno, sí. Abril, ándele usted primero. Proverbios 5:12. Amén. Quique, Santiago. 25, por favor. Gracias. Gracias, Quique. Tanto Santiago como el texto que leyó Abril de Proverbios nos invitan a todos nosotros a no menospreciar la exhortación, la enseñanza de nuestro Dios. El versículo 21 es probable uno de los versículos favoritos de este servidor en el Nuevo Testamento. Santiago 1:21. Por lo cual, dice Santiago, desechando. ¿Quién tiene que hacer eso? El ser humano, desechando toda inmundicia. ¿Hay alguien aquí que sea inmundo? Digo, a nadie le gusta esa palabra, ¿verdad? Suena pesada. Pero si practicamos la inmundicia, somos inmundos. Dice, desechando la inmundicia y la abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Es importante este libro, hermanos. Eso es palabra de Dios y tiene poder, puede salvar nuestras almas. ¿Cuándo? La pregunta que yo hago es ¿cuándo? Cuando la recibimos. Dice, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero antes de hacer eso, el escritor Santiago nos ha invitado
a que renunciemos a la inmundicia. Por eso es que el texto que leí aquí que dice, el que mira atentamente a la perfecta ley, la ley de la libertad, ojo, y persevera en ella. Esto demanda esfuerzo, ¿sí o no, hermano? Mirar la ley de Dios, perseverar en ella. ¿Qué significa perseverar en ella? Cada día estudiar la palabra de Dios, un día a la vez, un versículo a la vez. ¿No se han encontrado ustedes, hermanos? Levante su mano, por favor, si esto aplica a usted. ¿Alguna vez ustedes han leído algún versículo de la Biblia que haya sido difícil para usted de entenderlo? Si es así, levante su mano. ¿Alguna vez usted ha leído algún versículo de la Biblia que usted diga, esto está difícil, no lo entiendo? ¿Alguno? ¿Sí? Yo también. Ahora, ese mismo versículo que usted ha dicho, es difícil de entender, ¿lo entiende ahora o de plano sigue sin entenderlo? ¿Sí lo entiende ahora, Martita? Kevin, ¿el tuyo? ¿Varios? O sea, al punto al que quiero llegar es este. Mucha gente dice, no estudio la Biblia porque es difícil de entender. Nosotros nos hemos encontrado con esa situación. Yo me he encontrado ante versículos que digo, ¿qué versículo más difícil? Las 70 semanas de Daniel. ¿Cómo? Son físicas, son literales, hay que multiplicarlas por días o por horas o por años. ¿Cómo es esto? Figúrese, si yo no entiendo un versículo de la Biblia, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Renunciar a la Biblia o ser más diligente en estudiar ese versículo o ese tema? Ir aquí, ir adelante, ir atrás, buscar más información. Eso es lo que mucha gente no está dispuesta a hacer. Más fácil que lo haga otro. O mejor le paso la pregunta al predicador y que él nos predique un día de eso. La gente no quiere esforzarse. Vea lo que dice Santiago aquí. El que mira la perfecta ley, persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en todo lo que hace. Algunos no estudian la Biblia porque se les ha dicho que la Biblia no se puede entender. Hermanos, esto es incorrecto. Sí se puede entender. Así que, digo, si pongo esa pregunta ahí, ya saben cómo responderla. ¿Puede entenderse la Biblia? Sí, puede entenderse. Algunos dicen que no se puede entender. Durante siglos se ha insistido en la mente del hombre que las escrituras no están destinadas a la gente común. Es decir, algunos han dicho, la Biblia, es para superdotados, para superinteligentes. O sea, ¿dónde estaría yo? Ya de plano me quedé botado, perdido, porque no soy ni superdotado ni superinteligente. Algunos han dicho eso. La gente común no puede entender la Biblia. Es más, el hombre debe venir a la iglesia para una interpretación y una comprensión que sean oficiales. Es decir, si usted no puede entender la Biblia en casa, tiene que venir aquí para que alguien que sea superdotado se la pueda interpretar o explicar. Yo estoy consciente, hay textos en los cuales uno necesita guía. Eso pasó precisamente en Hechos capítulo 8 con el etíope eunuco que iba hacia Jerusalén a adorar. Dice que iba leyendo al profeta Isaías. Como oveja fue llevado al matadero. ¿De quién está hablando Isaías ahí? Hoy usted y yo decimos rápido, Jesús. Pero cuando ese hombre etíope se encontró con Felipe, Felipe le preguntó, ¿entiendes lo que lees? ¿Recuerdan ese texto? ¿Entiendes lo que lees? Y la respuesta de él fue, ¿y cómo podré si alguno no me explicare? O sea, ese hombre reconoció que no sabía de quién estaba hablando Isaías y reconoció que necesitaba a alguien que le explicara. Claro, hay versículos que uno va a necesitar ayuda de alguien más que lo haya entendido para que nos lo explique.
¿Alguien aquí ha tenido problemas con la matemática? Sí, ¿verdad? ¿O nadie ha tenido problema con la matemática? ¿Le ha tocado a usted ayudarle a sus hijos en la escuela, en la matemática? ¿Cuánto es 1 más 1? Y el niño ahí llorando. 3. Así aprendí yo la matemática. O sea, ¿recuerdan ustedes de verdad, o soy yo de plano, cuando uno está en la escuela, se sabe las tablas, 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 2 por 3, y tenía uno que recitárselo a la mamá. Dios guarde fallar a uno, una. Va y de nuevo a estudiar eso. ¿Cuál es la clave? Vamos a ver. Esto que quiero explicar de la matemática se aplica a la vida, pero a la vida espiritual. ¿Cuál es la clave? Digo, en la vida, pero en las matemáticas, para poder llegar a comprender en su totalidad lo más básico de las matemáticas. Práctica, ¿no es cierto? Repetición, repetición, repetición y repetición. Ahora yo estoy viejo, ¿no? Bueno, es notable, ¿no? Pero yo hoy digo, ¿cómo yo no entendía la tabla del 1? 1 por 1. ¿Cuánto es 1 por 1? 1 por 2. 1 por 3. Y yo digo, qué fácil. Cuando estaba en la escuela no pensaba que era fácil. Luego las divisiones, las multiplicaciones. Llegué al colegio y las ecuaciones, las benditas ecuaciones. Despejar, no sé qué, una ecuación con 2 incógnitas y no sé qué, la teoría de Pitágoras y a al cuadrado más b al cuadrado es igual a c al cuadrado y al final me terminaron gustando las matemáticas. ¿Cuál es la clave? ¿Por qué hoy yo sé que 2 por 2 es 4? ¿Cuánto es 9 por 8? Mano, eso ni siquiera usted lo hace mentalmente. Lo repetí tanto que ya sé que 9 por 8 es. ¿Quién dijo 56? Esa es la respuesta correcta, ¿verdad? No, ¿verdad? Que no. Sí se saben las multiplicaciones. 9 por 8, 72, ¿verdad? 9 por 9. Hermanos, de verdad, fueron tantos años repitiendo esto que uno se le queda aquí grabado. Llegará el día en que usted estudia tanto, tanto y tanto la Biblia que usted dice, ese tema que fue tan difícil para mí comprender, ahora lo domino a la facilidad, a la perfección. Es que antes yo no entendía cómo el bautismo es necesario para la salvación. No, eso no es así. La fe, nada más la fe, la Biblia dice que es la fe. Pero hoy, después de haber estudiado por algún tiempo y haber repetido ese versículo, Marcos 15, Marcos 16, 16, Hechos 2, 38, Hechos 2, 26, Romanos 6, 1 al 4, Gálatas 3, 20, todos esos versículos que hablan del bautismo, me los sé al derecho y al revés, los puedo explicar. Es más, no hace falta ni que hable la Biblia porque me he memorizado esos versículos. Aquel tema del bautismo que era tan difícil para mí de entender, hoy lo entiendo a la perfección y lo entiendo al punto de poder explicárselo a alguien. Usted no puede explicarle a alguien el teorema de Pitágoras. A al cuadrado más b al cuadrado es igual a c al cuadrado. Si usted no entiende el teorema de Pitágoras, si no ha practicado que el cosente, que el adyacente y no sé qué, todo lo que termina en ente. Pero debe haber una ocupación en nosotros de estudiar estos temas, no solo para nuestro propio beneficio, sino también para poder explicarlo a otras personas. Con esto lo que le quiero decir es simplemente, si hay un tema hoy que usted diga es difícil para mí de entender, no entiendo cómo un hombre y una mujer se casan y son una sola carne, no entiendo eso. Y que lo que Dios unió no lo puede separar el hombre. Yo no entiendo eso. ¿No lo entiende? Entonces, si no lo entiende, tiene que estudiarlo. Tiene que estudiar el plan de Dios para el matrimonio para que pueda comprenderlo. Algunos han encontrado que algunas escrituras son difíciles de entender. El mismo Pedro, voy terminando, hermanos,
el mismo Pedro dijo en 2 de Pedro 3, cuando Pedro escribió esto, ya algunas cartas de Pablo andaban en circulación y él dijo, nuestro amado hermano Pablo les ha escrito y en esas escrituras hay algunas cosas difíciles de entender. ¿Cuántas cosas? Algunas. Pedro pudo haber cambiado esta palabra por alguna otra palabra. ¿Cuál otra pudo haber puesto Pedro ahí? En las cuales hay muchas. Todas las cosas son difíciles de entender o muchas cosas difíciles de entender. Por eso es que está subrayado a propósito. Pedro pudo haber cambiado esta palabra, difíciles. Hay algunas cosas imposibles de entender. ¿Qué más? ¿Verdad? Pudo haber cambiado muchas palabras, pero lo que quiero decirles es esto. Pedro reconoce que algunas cosas que escribió Pablo algunas eran difíciles de entender, no imposibles. Pero como eran difíciles de entender, los indoctos e inestables tuercen, es lo que dice Pedro. Algunos tuercen, han torcido, han cambiado el significado de esa escritura para cambiar totalmente lo que Dios quiere decir. Pregunto, hermano, ¿no es esto lo que hacen muchas personas hoy en día, muchas religiones? Que no entienden, consideran algo difícil de entender y tuercen el significado de esa escritura. Tenemos que tener cuidado, porque si nosotros deseamos permanecer en la verdad y no ser engañados, nosotros necesitamos estudiar la Biblia. Como decimos en mi hermoso país, para que no nos metan gato por liebre. A nosotros no nos van a engañar tan fácilmente si estudiamos la Escritura. Por eso dice Efesios 3, quiero que vayamos ahí, con este texto vamos a terminar esta noche, hermanos. Efesios capítulo 3. Son palabras súper importantes del apóstol Pablo. Efesios 3, iniciando en el versículo 3. Voy a leer desde el versículo 1. Efesios 3, 1. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente. Fíjese, pauso aquí simplemente para decir, Pablo le está diciendo a los hermanos de Éfeso, les está hablando de la gracia y les está hablando que él recibió un misterio del cual nadie conocía anteriormente. Ahora vea lo que dice el verso 4. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Si usted sigue leyendo por contexto, hoy sabemos que ese misterio se llama Evangelio. Hoy hablamos del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Parece como que los estoy tratando de atrapar. 3 cosas son el Evangelio: muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Fíjese qué fácil lo decimos hoy. Para la gente que vivió antes de Pablo, eso era un misterio. Pero a lo que quiero llegar es esto, y con esto termino.
Verso 4. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. ¿Qué le dice Pablo a ellos? Ustedes pueden llegar a entenderlo. ¿Cómo? Leyendo. Si ustedes leen mis escritos, dice Pablo, van a poder comprender cuál es el misterio del que les estoy hablando. Ese misterio se llama Evangelio. Y el Evangelio es lo que le da salvación al ser humano. ¿Cómo es que Dios nos va a dar un mensaje difícil de comprender para que nadie sea salvo? Hermanos, Dios mediante, este tema lo vamos a ver 2 semanas más, la próxima y la que le sigue, porque es un tema muy extenso. Estamos diciendo que podemos afirmar y debemos afirmar que la Biblia se puede entender y que podemos entenderla todos por igual. Si usted dice hoy, la Biblia se puede entender, sí, pero luego dice, pero no todos por igual, eso es una contradicción. Lo vamos a ver en futuras clases.